Ya, vamos a desarrollar y vamos a conocer una herramienta del área de la inteligencia artificial que nos permite unir aspectos que eran considerados mayoritariamente cualitativos, como era el lenguaje y la narrativa, a procesos cuantitativos, donde podemos cuantificar algunos procesos a través del lenguaje y de la narrativa. Como siempre, vamos a compartir y vean, en su buscador Google, o el que usen en realidad para no hacerle propaganda a alguno, van a colocar como búsqueda NL, NLU, IBM Demo. Y nos debería o les debería aparecer algo parecido a lo siguiente. Como siempre, el internet a veces algo lento. En uno de los primeros lugares les va a aparecer algo así: DTE NLU Demo. NLU es el acrónimo de Natural Language Understanding, que es una herramienta de inteligencia artificial que permite, como dice acá muy bien en Wikipedia, aunque no lo crean, algunos lo denostan a Wikipedia, pero es un sistema de conocimiento colaborativo que cuando se usa bien es bastante bueno. Es un sistema de comprensión del lenguaje natural. ¿Qué es lo que es interesante? Es que por inteligencia artificial el sistema es capaz de ver la narrativa y comprenderla, es capaz de entender el lenguaje, y cuando habla de natural, que es que permite que de alguna manera es el lenguaje expresado y no traducido a un sistema de análisis. Vamos a ir, y el software que la provee es IBM, uno de los líderes también en el área de inteligencia artificial, y nosotros vamos a ir a esta página, les va a aparecer Watson, que es el sistema de inteligencia artificial en general de IBM, y nosotros vamos a utilizar una de sus plataformas, que es el Natural Language Understanding, que como bien lo dice acá, es un lenguaje de comprensión del lenguaje para análisis de texto. No es oral, es textual. Vamos a ir y pueden de alguna manera, si necesitan, perdón, pueden aprender algunos datos, y vamos a ir al D. En la plataforma del Natural, acá les va indicando qué es lo que pueden elegir, y fundamentalmente les va dando algunos conceptos para que vayan aprendiendo de qué es lo que trata. Yo les voy a intentar explicar a grandes rasgos y vamos a hacer un ejercicio. El sistema permite ingresar un texto, que es lo que ustedes tienen en este espacio, acá. Pueden ingresar un texto directamente, ustedes escribirlo, pueden copiar y pegar el texto en esta plataforma, o pueden incluso trabajar con páginas web donde esté subido el texto que a ustedes les interesa o la información que ustedes necesitan analizar. En general, ustedes pueden tener textos, el sistema viene preparado para un lenguaje legal, para decirle al sistema, ojo, que esto es un lenguaje legal, donde a veces las mismas palabras pueden tener una connotación, un significado distinto. Tiene un lenguaje que también es financiero, donde yo analizo estos sistemas desde el área de los negocios, desde las finanzas, o desde el área de las redes sociales, para que también tengan opciones de cómo analizar. Esto es desde algunos dominios o algunas áreas específicas de la industria o de los negocios. Pero también dice, pues tú puedes tratar o puedes probar con tus propios textos, donde yo voy a ingresar mi texto y donde yo también puedo ingresar alguna dirección o alguna temática que a mí me interese, alguna página que a mí me interese analizar. Déjenme aquí cerrar, para que no crean que se echó a perder, lo estoy moviendo ahí. Entonces, este sistema va a hacer un análisis del texto y me va a entregar una serie de datos. Y me va a entregar unos datos desde análisis que los realiza desde la narrativa, pero les va a asignar la medición, un número. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa saber cómo va el movimiento feminista en Chile. Entonces yo podría buscar feminismo en Chile. Estamos esperando que aparezca. Y
el sistema me va a indicar, cuando logre cargar el internet, perdón por lo lento, vamos llegando, vamos a ver si con eso carga más rápido. Como siempre, hay algún problema. Ya, logramos que cargara el computador, volvemos y vamos a el ejemplo que era el movimiento feminista. Para esto, por ejemplo, podemos ver y nos gustaría saber cómo está, qué es lo que dice las precursoras invisibles del movimiento. A ver qué es lo que dice esto en 2018. Entonces, tenemos un escrito por Bárbara Barrera en Palabra Pública, creo que este es de la Universidad de Chile, y dónde está el texto. Entonces, nosotros podemos plantearnos, bueno, hagamos un análisis de este texto para obtener indicadores. Vamos a ver dos opciones. Una opción es copiar el link directamente, copiar. Vamos a nuestro demo e ingresamos una dirección. Veamos si resulta. El sistema analiza la página y vamos a esperar los resultados. Esto generalmente es muy rápido. Yo insisto, hoy día estoy con internet muy malo y acá está. Y nos va a entregar una serie de datos este software. Nos va a entregar entidades o que son temáticas importantes que plantea y nos entrega el nivel de confidencialidad o de confianza, perdón, más que confidencialidad, de confianza con que esta palabra hace relevancia al tema. Entonces, por ejemplo, indica que inicio del siglo XX es un dato, una fecha, que historiadora es un, es un título de trabajo. La confidencialidad va entre 0 y 1, el nivel de confianza. 1 es el máximo. Es totalmente seguro que Pablo Neruda dice que es una persona, para que nosotros podamos ver cómo el sistema es capaz de ir reconociendo temáticas. Acuérdense que está analizando un texto que no conocía y nos va indicando qué es lo que es cada uno, en algunos casos. Después va a las palabras claves, que uno los puede encontrar en varios software de análisis cualitativo, pero acá lo interesante es que dice que cuando habla de palabras, no es que cuente cuántas veces se repite la palabra, sino que puede conjugar, ¿cierto? Una serie de palabras como un concepto en general y me indica la relevancia, qué tan importante es este concepto en este texto. Por ejemplo, acá dice que las organizaciones de mujeres lo pueden haber dicho una sola vez y no obstante que es un concepto o es una palabra o un conjunto de palabras que es relevante. También va entre 0 y 1 y nos indica distintas palabras claves dentro de lo que se plantea en este texto y nos da su nivel de relevancia. Puede conjugar muchas de las palabras que están acá y me da los conceptos. Por ejemplo, dice que el texto, una de las cosas que busca es plantear cuál ha sido la verdad. Habla como temática de la Iglesia Católica, habla sobre temas de violación, y también nos va dando un puntaje de cuáles son los conceptos claves que se nombran. Ojo que algunas de estas palabras a veces, por ejemplo, habla de la iglesia y después en otra parte puede hablar de la iglesia católica y lo va tomando como una de las temáticas regulares. Acá nuevamente aparece la iglesia. Entonces, algo hay en este texto en que la iglesia o el efecto que tuvo la iglesia puede ser considerado como algo relevante en esta temática. No es si me agrada o no me agrada, es que en este texto la temática, la iglesia, el Estado, la iglesia, la iglesia, la iglesia, se va haciendo un ente, la iglesia, tú lo acabo de ver por acá, la iglesia católica. Entonces, probablemente la palabra o el concepto de iglesia católica es uno de los eventos relevantes en esta temática, por la importancia que haya tenido
con respecto al feminismo, a favor o en contra. Y uno de los, perdón, y una de las temáticas fundamentales para el área de la psicología y probablemente para usted en el trabajo social es que nos entrega unas clasificaciones. Y fíjense lo interesante que hace, es que cuando vamos a clasificación, me entrega un análisis de los sentimientos que hay asociados. Los sentimientos o son positivos con un puntaje 1 o son negativos con un puntaje también hasta -1. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a tener un rango de -1 negativo, +1 positivo y 0 neutro. Nos entrega la carga, la carga sentimental que está asociada a esto. Me explico. Por ejemplo, dice que cuando se habla de Pablo Neruda, dice en el contexto en que se plantea genera una emoción negativa. Entonces, pudiésemos ir a buscar qué es lo que dice. Estoy buscando aquí, bueno, qué es lo que decía de Pablo Neruda en algún momento. Si es lo que vive como dolor o si por el contrario, qué es lo que habla él con respecto acá. El movimiento parece no acabar y trasciende estilos y generaciones. Comenzó con la indignación por una violación confesa de un texto de Pablo Neruda. Fíjense lo interesante cómo es capaz de contextualizar que cuando nombra a Pablo Neruda, la carga emocional que viene con respecto a eso es negativa, ¿cierto? Asociada al dolor, al sufrimiento. Ojo que uno puede decir, oye, espérate, hablaba de que la iglesia tiene un 0,24. Bueno, tal vez la forma en que plantea el trabajo de la iglesia puede haber sido positivo, más allá de lo que uno cree en este escrito. O el efecto que generaba era positivo. Y acá nos va nombrando, insisto, nuevamente Neruda, la Alborada, este concepto de la violación, qué es lo que pasa, y nos entrega estados emocionales de los conceptos, pero también nos muestra, por ejemplo, cómo palabras que eran claves, como la organización de mujeres, tiene una orientación y una carga emocional neutral desde el sentimiento. Y nos va mostrando cómo, por ejemplo, los derechos humanos se plantean como algo positivo, y es interesante cómo nos muestra estados emocionales. Las emociones, que en general es desagrado, miedo, disgusto, goce, vienen en el sistema apagado, por si acaso. Pero también podemos ir a las categorías. Esta es una gran herramienta que nos dice, este texto fundamentalmente habla sobre noticias y temas políticos, habla sobre orientaciones políticas y fíjense que incluso es capaz de entender algunos de estos conceptos como problemáticas de guerra o conflictos. Y esto puede ser interesante dado que tal vez la forma de plantear el desarrollo de la temática se enmarque más dentro de un conflicto permanente y eso es una de las cosas que es interesante cómo el sistema reconoce dónde están estas temáticas. Y los otros componentes, como les digo, son de pago. Esto es lo que uno puede hacer desde el punto de vista de analizar una página. Vamos a reiniciar. Pero también nosotros pudiésemos querer ingresar algún texto, por ejemplo, desde el análisis de qué es lo que opinan determinadas personas y podríamos copiar y pegar las opiniones de varias personas y podemos obtener un lenguaje o podemos tener una orientación general del grupo. Y eso también es una herramienta interesante y que nos entrega datos cuantitativos de fenómenos sociales. Por ejemplo, pudiésemos analizar a través de esta narrativa una entrevista a una familia, que después se haga una intervención desde el trabajo social o multidisciplinaria a esa familia, volvemos a preguntarles por la misma problemática y analizamos el discurso antes y después. ¿Hubo variaciones en la carga emocional, por ejemplo, con respecto a ciertas temáticas? ¿Hubo variaciones con respecto a cómo se hacen conscientes de alguna temática? Y podemos obtener aquí estos datos sobre la relevancia, sobre la importancia de algunos conceptos. Espero que sea una muy buena herramienta. Intenten practicar, ingresen textos y vamos a hacer en clase un pequeño ejercicio para que vean
cómo esto también les va a permitir analizar la construcción de preguntas en algún momento en su trabajo para darse cuenta que uno puede generar ciertas cargas emocionales dependiendo de cómo uno pregunta algunas cosas. Muchas gracias y que estén muy bien.